Hola, hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Grant Thornton. Esta semana venimos con el tema impacto del contexto macroeconómico en el valor de los negocios. Para exponer este tema nos acompaña Valeria Ábalos, consultora de Grant Thornton, y Moisés Monge, también consultor analista financiero de la firma Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de más de 60 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Antes, los invito también porque la próxima semana vamos a tener otro tema interesante con el nombre Planeamiento Sucesorio, y los expositores para esta ocasión serán Rafael González, socio de Impuestos y Legal, y Natalia Ramírez, Senior Legal de Grant Thornton. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus preguntas y las consultas, y nuestros expositores al final de la charla van a estar respondiéndolas cada una, y también van a poder encontrar esta y otras charlas en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas de redes sociales, donde también los invitamos, por supuesto, a que nos sigan para que estén al tanto de cada una de las actividades que tenemos para ustedes. Antes de empezar, vamos a dar unas palabras de bienvenida y vamos a dar el pase a Valeria Ábalos, consultora de la firma. Valeria, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en este webinar lo que queremos tratar es un poco sobre las afectaciones del contexto macroeconómico que estamos viviendo hoy en día y darle un enfoque al valor de los negocios como tal. Entonces, espero que sea muy provechoso y para todos ustedes, y gracias por acompañarnos. Gracias, Valeria, y también aprovechamos para darle la bienvenida a Moisés Monge, consultor analista financiero de la firma Grant Thornton. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, sí, como lo mencionó Valeria, lo que queremos comentar un poco en este webinar es, en este caso, por ejemplo, en un contexto tan particular de inflación en el que nos encontramos, surgen siempre las dudas de, bueno, ¿cómo esto, si yo estoy pensando en una transacción de M&A, por ejemplo, una fusión, una adquisición del paquete accionario de otra compañía, por ejemplo, si quiero vender, entonces, ¿cómo me afecta este contexto macroeconómico en el que estamos en el valor de mi compañía? Entonces, justamente eso es lo que pretendemos acá un poco abordar, y esperemos que sea de mucho provecho para sobre todo tomar decisiones con una mayor claridad, ¿verdad?, de este fenómeno en el que nos encontramos. Muchas gracias, Moisés, y también a Valeria por el tema de esta mañana, que repasamos el título, Impacto del contexto macroeconómico en el valor de los negocios. Y sin más preámbulo, vamos a darle el pase a Valeria para que inicie con la exposición de esta mañana. Valeria. Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba anteriormente, muchas gracias por acompañarnos. En realidad lo que queremos tratar un poco en este webinar es sobre el contexto inflacionario y también cómo han incidido varios indicadores económicos en el contexto del valor de los negocios. Entonces, podemos ver un poco, ¿verdad? Cómo pues se ha tenido ciertas afectaciones, ¿verdad? En el cual nos hemos preocupado un poco sobre estos fenómenos, ¿verdad? Y cuáles han sido como las afectaciones que se han obtenido. Además, hemos visto, ¿verdad?, la afectación en cada uno de los hogares, ¿verdad?, a la hora de consumir. Bueno, si bien es cierto, cuando visitamos un supermercado, podemos observar que los productos están muchísimo más caros, ¿verdad? O, por ejemplo, las cuotas de los préstamos han sido aumentados con respecto a las tasas de interés. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poco más de esto. También es importante mencionar algunos de los aspectos en el mundo de los negocios, ¿verdad? Y cómo tiene la afectación en el contexto macroeconómico, y en este caso en las valoraciones de las empresas. Bueno, como lo mencionaba mi compañero Moisés, cuando estamos en este punto de pensar en realizar transacciones de M&A, en las funciones y adquisiciones de paquetes accionarios de compañías, y es importante entender el contexto macroeconómico y, bueno, y cómo puede ser afectado en el valor de las empresas, ¿verdad? Además, para la toma de decisiones como tal. Bueno, hoy en día vamos a analizar un poco de todos estos comportamientos, ¿verdad? Y cómo, cómo nos va a afectar directamente a nivel macro, y
qué indicadores nos van a afectar a futuro. Bueno, debemos entender un poco el contexto macro, ¿verdad? Si bien es cierto, escuchamos en las noticias hablar un poco sobre qué pasa hoy en día en la inflación, sobre la inflación. Siempre conviene repasar un poco sobre el punto de inflación en el que nos encontramos actualmente y como cuáles son las causas, y para poder entender un poco este fenómeno y tener claro las incidencias que tendrán también en los negocios. Como primer punto, con respecto al contexto inflacionario, podemos observar que durante los últimos meses el costo general de vida ha aumentado de una manera bastante importante. Y bueno, ¿qué tanto, verdad? Podemos observar, ¿verdad? En el gráfico que hay una variación interanual en el precio, en el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Que se ve reflejado directamente en la inflación. Bueno, primero quiero hacer una referencia, ¿verdad? Para que entendamos cómo es el coeficiente de variación y así en qué consiste la inflación en este sentido. Como bien sabemos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, es quien genera este índice, ¿verdad? Es un índice estadístico y bueno, acá la palabra clave es el índice de los precios, ¿verdad? Para poder simplificar un poco este ejercicio, podríamos ver este índice como un precio, aunque no lo es, ¿verdad? En este caso es el INEC, es como lo mide, es una variación en ese precio, por así decirlo. Entonces, ese índice de precios es la realidad, ¿verdad? De cómo mide la canasta básica, ¿verdad? De los productos y los servicios generales de cómo se han evolucionado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una variación interanual, estamos hablando exactamente de una medición a 12 meses. Es decir, que hay una variación de octubre del 2021 a octubre del 2022. Entonces, es lo que llamamos variación, es ese cambio que hay directamente en esos precios. Bueno, ese es el dato que por lo general vemos en las noticias, vemos en la televisión y todo lo demás. Entonces, ahí es cuando decidimos la variación, ¿verdad? Una variación, y como les mencionaba anteriormente, es de octubre del 2021, octubre del 2022 y así sucesivamente. Sin embargo, bueno, conviene también comparar una variación mensual, ¿verdad?, del índice de precios al consumidor para tener un mayor conocimiento, ¿verdad?, de esta variación. Y lo que tenemos de variación a nivel del mes de septiembre a una variación al mes de octubre, ¿verdad? Por lo que vemos, ha caído, ¿verdad?, a un 0,76%. Entonces, esto también es considerable, ¿verdad? Porque hemos tenido nivel de inflación bastante altos, y bueno, más adelante les voy a hablar un poco de cómo el Banco Central maneja todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Y porque, vamos a ver, el Banco Central tiene un rango meta del 3%, ¿verdad? Y efectivamente ha sobrepasado los niveles, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que a nivel económico, cuando repasamos este índice, podríamos decir que también es un impuesto, ¿verdad? A nivel económico. Y bueno, es uno de los impuestos más regresivos que existen. Es por esta razón que es de mucho interés para el Banco Central y en la política monetaria que ellos manejan, tratar de controlar los niveles de inflación, ¿verdad? Ya que son fundamentales en el Banco Central. Y bueno, una de las misiones que tiene el Banco Central es controlarla y además es fundamental en la ley orgánica del Banco Central controlar la inflación en el país, ¿verdad? Y bueno, ¿esto por qué? Si lo vemos desde un panorama mundial como tal, podemos ver cómo Venezuela ha tenido niveles descontrolados de la inflación, también Argentina, que ha experimentado niveles hiperinflacionarios, entonces, justamente eso es lo importante, ¿verdad?, de controlar la inflación, aunque a veces es complicado, ¿verdad? Pero es clave para lograr una estabilidad macroeconómica. Cuando no se logra tomar estas medidas, ahí se puede obtener resultados devastadores en los aspectos económicos, pero sí es importante, en este caso, sería tomar medidas de shock un poco más fuertes y por ende se van a tener repercusiones, ¿verdad?
es importante controlar la inflación, no solamente porque lo vamos a sentir en el bolsillo de cada uno de nosotros y bueno, vamos a tener menos poder adquisitivo, ¿verdad? Sino que también a nivel económico es clave para el crecimiento a un corto y un mediano plazo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos un índice inflacionario, directamente es importante verificar esto. Entonces, bueno, a nivel situación en Costa Rica, podemos observar que en octubre tenemos una inflación de una variación interanual de 8,99%, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, la variación interanual va de octubre del 2021 a octubre del 2022 y vemos cómo ha decaído un poco, entonces sí hay como una disminución significativa, ¿verdad? Y bueno, el INEC hace esta revisión cada año, ¿verdad? Y cada mes. Y bueno, hablamos que también se tuvo una caída en el COVID, ¿verdad? Cuando pasó esto del COVID en el 2020, no podíamos consumir como lo realizábamos también antes, ¿verdad? Entonces, hay un tema, ¿verdad? Porque como no podíamos consumir con la misma regularidad que siempre, ¿verdad? Entonces, por ende, va a haber una disminución y también el dinamismo económico que bueno, hemos presentado este año a niveles de precio en los que se encontraban. Bueno, como tal, se comparan igual del 2021 a octubre y bueno, pues hay un aumento del 8,99%, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las que tenemos esta inflación? Ok, muy importante, hay una inflación importada, ¿verdad? Que son factores internacionales, que hay altos niveles de inflación en el mundo, por ejemplo, como el índice de materias importadas, que tuvo un aumento considerable a principios de este año y el año pasado también. Y bueno, el precio de las materias primas, ¿verdad? Que también incide también los conflictos entre Rusia y Ucrania, lo que afecta a la cadena de suministros de ciertas materias primas de estos países, ¿verdad? Y bueno, también un fenómeno muy importante es la afectación del petróleo, que es clave en múltiples factores de la inflación. También tenemos otra de los factores que inciden en la inflación, son la crisis de los contenedores. Bueno, en ese momento teníamos contenedores cero y bueno, en el caso de China, con el cierre del puerto de Shanghái por la contención del COVID-19 y bueno, esto afectó a la crisis de los contenedores y ha afectado a las materias primas también. También el aumento en los diferentes países, en los precios como tal, hay un desbalance en la demanda y la oferta en esos países internacionales. Y bueno, en términos generales podríamos decir que la inflación se produce, o sea, no solo hay un desbalance entre la oferta y la demanda, sino que también esto va a producir este desbalance entre la oferta y la demanda va a producir inflación, ¿verdad? Entonces, va a producir como por ejemplo, un ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Lo de la pandemia, hubo una contracción en la demanda económica y, pues bueno, muchos consumidores no podían gastar y por esto aumentó la demanda y la gente quería gastar, pero la actividad productiva no estaba lista para suplir esos niveles de demanda. Entonces, esto originó un aumento generalizado en los precios. Bueno, además, es importante recalcar que de los 289 bienes y servicios que integran este índice del IPC, el 29% disminuyeron de precio y 60% aumentaron de precio y un 11% no presentaron ninguna variación, ¿verdad? Entonces, también, bueno, incide que Rusia y Ucrania representan el 37% de las importaciones de materias primas de Centroamérica y es por esta razón que se absorben las consecuencias de una economía local, ¿verdad? También podemos observar que el transporte disminuye, ¿verdad? Podemos mencionar que Estados Unidos, al ofrecer petróleo,
a los suministros internacionales, aumenta la capacidad de satisfacer la demanda desde el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Entonces esto ha permitido como un respiro a los niveles de los precios de las materias primas y por lo tanto una disminución en los precios a nivel local, ¿verdad? Entonces explicaremos también un poco más adelante el comportamiento del tipo de cambio, ¿verdad? Ok, bueno, los bienes y servicios mostraron un mayor efecto negativo en la variación mensual del índice, bueno, como son la gasolina, la electricidad y la telefonía móvil también, y bueno, otras incidencias, ¿verdad? Como podemos observar, ahí en la variación de precios, esto es un promedio de todo el año como tal, y se puede observar que los alimentos y bebidas no alcohólicas mantienen un 20,75% en comparación a todos los demás actividades económicas como tal. Ok, a nivel de expectativas de inflación, podemos observar que las expectativas de inflación a 12 meses están en un 3,5%, ¿verdad? Y hay una inflación subyacente del 6,1% y una inflación general del 9%. Entonces, es importante en las expectativas de inflación cómo observar la tasa de política monetaria, ¿verdad? En este caso, es un instrumento utilizado por el Banco Central, y bueno, también voy a adelantarme un poco más también en la otra diapositiva. ¿Cuál es el objetivo de esta tasa como tal? Entonces, se realizan préstamos interbancarios. Entonces, esto se traslada a las tasas de interés en la economía. Y entonces, cuando el Banco Central decide aumentar su tasa de política monetaria, por ende van a aumentar las tasas de interés en el mercado. Entonces, esto va a producir que los créditos se encarezcan y aumenten las cuotas en los préstamos. Por ende, los consumidores van a tratar de tomar una decisión en si toman un préstamo o no, ¿verdad? Porque esto va a reconsiderar un menor consumo. Y bueno, entonces en este caso es cuando se tiene que llegar a un equilibrio entre la oferta y la demanda, como lo mencionaba en las otras diapositivas. Y bueno, los niveles de crecimiento del país también han sido bastantes conservadores como tal. Y bueno, a nivel de otros factores de expectativas de la inflación, el Banco Central con su tasa de política monetaria. Y bueno, cuando vemos que un consumidor espera que los productos y los servicios aumenten también, entonces el consumidor va a trasladar también esas expectativas en la inflación. Entonces, bueno, por ende se va a trasladar más salarios y bueno, va a dar un mayor costo en las empresas y habrá un mayor cobro por los productos y servicios que ofrecen estas empresas. Y bueno, esto lo que va a provocar son efectos en la segunda ronda como tal. Ok, igual como les mencionaba, muchos de lo que inciden estos indicadores, hay algo muy importante que es el tipo de cambio en este caso, ¿verdad? Y cómo podemos ver que el tipo de cambio, ¿verdad? Ha ido disminuyendo, pero no podemos ver cómo ha sido muy volátil durante todo el año. Han habido momentos en los que los niveles de precio han sido aumentados, ¿verdad? Y bueno, se traslada a nivel de, hay múltiples factores por los que el tipo de cambio ha aumentado, como la crisis de logística internacional o una poca oferta de divisas por turismo. Esto es muy importante porque el turismo como tal es muy importante acá en el país. Y bueno, cuando el turismo es uno de los principales indicadores que nos ingresan en la oferta de divisas, si no hay un ingreso en dólares, entonces por ende va a aumentar el dólar, ¿verdad? También es importante mencionar que cuando se ve una caída del tipo de cambio, el índice de precios de materias primas también van a haber menos aumento de las materias primas, por ende hay más dólares y bueno,
se va a necesitar menos, de verdad. Y bueno, también está el tema del petróleo como tal, ¿verdad? Que ha bajado, entonces van a haber presiones de demanda que bajan y bueno, van a provocar una disminución en el tipo de cambio. Entonces, también es importante cuando hay un aumento en la tasa de política monetaria, entonces va a haber un aumento en las tasas de interés, entonces es más atractivo, ¿verdad? El ahorro como tal, ¿verdad? En esa moneda. Ok, vamos a hablar un poco del contexto de la inflación interanual de los Estados Unidos y la Unión Europea y el mundo, ¿verdad? Es importante recalcar que el Banco Central de los Estados Unidos ha decidido, bueno, en su reunión de política monetaria, ¿verdad? Subir los tipos de cambio, los tipos de interés a un 0,75% en puntos porcentuales, que va dentro del 3% a un 4% entre su rango, ¿verdad? Entonces, así lo informó en el último comunicado en noviembre como tal y bueno, se especula que no es la única reunión que hay durante el año, ¿verdad? Entonces probablemente pueda que haya un aumento o es algo en lo que se puede incidir, ¿verdad? Es un caso. Además de eso, bueno, la Reserva Federal está indica que puede haber 2 nuevas reuniones como tal para esto, ¿verdad? Entonces, la preocupación por la inflación en el Banco Central es máxima y en la institución como tal, ¿verdad? Y, bueno, como les mencionaba, no ha subido como los tipos a nivel de 75 puntos bases, es 0,75 puntos porcentuales bases, ¿verdad? Desde 1994 como tal. Y bueno, también la mayoría de economías en el mundo, las Europas y Norteamérica, están sufriendo un impacto importante en las tasas inflacionarias. Y bueno, esto entre otras cosas por el aumento constante en los precios de materias primas, como les mencionaba anteriormente. Y bueno, hay un factor muy importante que es el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Entonces esto ha afectado múltiples indicadores económicos. Y bueno, la política monetaria, bueno, el 21 de septiembre del 2022, la Fed tomó una decisión, como les mencionaba, de aumentar por segunda vez consecutiva este rango, ¿verdad? Estas tasas de interés, como les mencionaba, en 0,75 puntos porcentuales, ¿verdad? Igual se va a mantener entre el rango del 3 al 4. Y, bueno, hay un decrecimiento abrupto en el PIB de Estados Unidos durante el 2020, ¿verdad? Producto de la pandemia también. Entonces, es donde experimenta una contracción del menos 32,4%, ¿verdad? Durante el segundo trimestre del 2020. Entonces, se presentan tasas de crecimiento positivas, muy por encima de los valores. Entonces, esto es por efecto pandemia, ¿verdad? Y durante el primer trimestre del 2022, la tasa de crecimiento del PIB en Estados Unidos experimentó una caída del 6,6%. Entonces podemos observar que es una caída considerable, ¿verdad? Y luego de un crecimiento del 14,5% experimentado durante el último trimestre del 2020. Entonces sí hay una variación bastante significativa y las reacciones de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, deben generar un monitoreo sobre la actividad económica y para poder medir este impacto económico que se pueda tener. Entonces, a nivel de estos productos, ¿verdad? Sí. Bien. Y bueno, como lo comentaba mi compañera Valeria, entonces es un poco el contexto macroeconómico en el que nos encontramos, ¿verdad? Se estudiaron un poco cuáles son las causas y cuáles son aquellas perspectivas que se tienen acerca de este fenómeno inflacionario. Sin embargo, como lo comentamos al principio, ¿verdad? El objetivo fundamental también de este webinar es ver entonces cómo todo este contexto macroeconómico en el que nos encontramos, donde el principal fenómeno que estamos observando es la inflación, ¿verdad? Cómo esto afecta entonces el valor de los negocios y entonces eso es lo que vamos a entrar a repasar un poco. Y entonces antes ¿verdad? de entrar en aspectos más puntuales, cuando queremos entrar a estudiar teoría de valorización, ¿verdad? Y es algo importante de aclarar acá, esto es
la teoría de valorización es bastante compleja y sobre todo es bastante amplia, ¿verdad? Aquí podríamos sacar cursos enteros, ¿verdad? De teoría de valorización. Es importante también destacar que, bueno, en general en valorizaciones se dividen en dos grandes áreas, ¿verdad? La valorización propiamente de capital accionario, que es en lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, y por otro lado también entonces está lo que es la valoración de activos, con métodos completamente distintos entre ellos. Y bueno, hay divergencias allí, ¿verdad? En el tratamiento de cada uno, pero en este caso en particular, como lo que nos interesa entonces el valor de mi negocio, vamos a enfocarnos específicamente en teoría de valorización de capital accionario. Ahora bien, es importante entonces preguntarnos antes de hablar del valor de mi negocio, ¿qué es valor? Esa es la primera pregunta quizás por la que deberíamos empezar. Si nos remontamos entonces a la parte económica o a los cimientos, ¿verdad? De la teoría económica, generalmente de lo que se habla de valores, bueno, se relaciona con el tema del precio, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, y compramos cierto producto, no sé, unas galletas, por ejemplo, pues entonces allí hay una convergencia de fenómenos muy interesante. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos un paquete de galletas y pagamos un X precio por esas galletas, nosotros le estamos asignando un valor a esas galletas, pero ese precio refleja varias cosas. Por un lado, refleja el costo que en general que se tuvo en la economía para poder justamente producir ese paquete de galletas. Por otro lado, cuando yo compro ese paquete de galletas, por ejemplo, estoy reflejando entonces cuál es el valor que yo como consumidor le estoy dando a ese paquete de galletas en el sentido de cuánto creo que me aporta a mí este bienestar económico. Y por otro lado, también refleja un poco, entonces, no solamente cuál es el valor que yo le estoy dando como consumidor, sino también cuál es el valor en general que el mercado le está dando a ese producto, ¿verdad? Dado que, pues claramente, por ejemplo, si hay diferencias de precios importantes, pues entonces, al menos en la teoría económica más clásica, ¿verdad? Por supuesto, un producto que no se encuentre o que no tenga la suficiente valoración de mercado, pues entonces la tendencia es que desaparezca, por ejemplo, y demás. Entonces, en realidad, cuando nosotros vemos un producto y en general ese producto es comprado y demás, es porque el mercado en general está valorando ese producto en dicho precio. Pero para estudiar eso, entonces conviene remontarse un poco más a las bases en realidad de qué es lo que llamamos valor. Y uno de los conceptos fundamentales cuando estamos hablando en teoría de valor es el concepto de valor intrínseco. Y quiero aclarar aquí que este concepto de valor intrínseco no es el único que se maneja en esta teoría. También está el concepto de valor de mercado y demás. Sin embargo, aquí vamos a estudiar un poco primero este concepto para entender entonces cómo es que justamente le puedo yo asignar un valor entonces a mi negocio. Y el valor intrínseco, la definición clásica es, bueno, el valor intrínseco de un activo es el valor aquel que se le asigna a un activo, ¿verdad? Un escenario hipotético en el que yo tengo una comprensión absoluta de cuáles son las características de ese activo en que yo estoy evaluando. Sin embargo, hay algo importante acá. ¿Cómo sé yo cuáles son las características completas de ese activo en que yo estoy evaluando? Pónganse a pensar que eso es en realidad es complicado, ¿verdad? En realidad, hay un supuesto muy fuerte aquí detrás de esto, y es que no hay asimetría de información, pero sobre todo, de nuevo, existe una comprensión completa, tanto no sé, de lo que costó, por ejemplo, ese producto, como también del bienestar económico que genera a la sociedad ese producto o ese activo. Sin embargo, un supuesto que generalmente se toma acá es, bueno, asumir que el valor de mercado que tiene ese activo propiamente, entonces es justamente lo que refleja su valor intrínseco. Entonces, de esta manera, la mejor medición de un valor de mercado, pues es el precio, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que se considera es que el precio de ese activo es la indicación justamente del valor intrínseco de ese activo. Y eso se basa entonces en la teoría más tradicional económica, que es la eficiencia de mercado. Entonces, bajo esta teoría se sostiene que el precio de mercado justamente es el mejor estimador que tenemos del valor intrínseco de un activo. Por supuesto, existen ciertos momentos, ¿verdad?, donde la eficiencia de los mercados bueno, en general los mercados no son perfectos, ¿verdad? Entonces, siempre pues existen divergencias allí que se pueden originar, ¿verdad? Y sin embargo, generalmente es importante tener claro que partimos de ese supuesto, ¿verdad? Que vamos a hablar entonces de que el valor de mercado es justamente el valor que le estamos dando o lo que estamos otorgando como valor intrínseco a ese activo bajo el cual estamos evaluando. Y es importante entonces acá que para realizar una estimación del valor intrínseco que tiene un activo, entonces yo debo utilizar proyecciones financieras que estén asociadas a ese activo y justamente un modelo de evaluación adecuado.
Más adelante vamos a estudiar entonces un poquito cuáles son los distintos abordajes que se le pueden dar a la hora de valorar un activo. Sin embargo, es muy importante entender que la incertidumbre justamente es inherente al proceso de evaluación. ¿Ok? Existen distintos métodos de evaluación aplicables y algo muy importante, no existe una solución única a la asignación de valor de un activo. En realidad pueden haber diferentes, más adelante vamos a ver, pueden haber diferentes asignaciones de valor. Eso también tiene un componente en parte pues subjetivo y también de opinión del analista, por ejemplo, que esté en ese momento haciendo la evaluación, y también depende muchísimos factores del contexto, de la empresa en la cual estamos evaluando, como vamos a ver un poquito más adelante, y por supuesto entonces de cuánto entonces el inversionista le asigna a esa incertidumbre que se tiene sobre el desarrollo futuro de ese activo, cuánto el inversionista entonces pretende, por ejemplo, que se le retribuya por esa incertidumbre o por ese riesgo que está asumiendo. Entonces, a manera muy general, se consideran que existen tres enfoques de valoración: el enfoque de mercado, el enfoque de costo y el enfoque de ingreso. Entonces, vamos a empezar a repasar un poco primero lo que es el enfoque de mercado. Bajo el enfoque de mercado, entonces, lo que se trata de hacer es proveer de una indicación del valor de una compañía mediante el análisis, entonces, de aquellas empresas que sean comparables o que sean similares a esta compañía en la cual yo estoy evaluando. Entonces, el principio de raciocinio económico que hay detrás de esto es básicamente la ley de precio único, ¿verdad? O la ley de que solamente básicamente, cuando yo tengo dos activos idénticos, entonces ambos activos deberían tener el mismo precio. Eso es lo que dice esta ley, que es ¿verdad?, de teoría económica clásica. Sin embargo, bueno, por supuesto, allí hay ciertos puntos que más adelante podemos allí como discutir, ¿verdad?, sobre este raciocinio. Porque algo muy importante acá, y es que para yo poder aplicar un enfoque de mercado, tengo que partir de la disponibilidad de información financiera pública, justamente en el cual yo pueda hacer ese análisis de empresas comparables o empresas similares y ver entonces cuánto es el valor de esas empresas comparables o similares, y a partir de ello determinar entonces un valor de mi empresa. En realidad, muchas veces es complicado, ¿verdad?, tratar de ubicar empresas pues similares. Generalmente se tratan de hacer entonces estudios de empresas comparables, ¿verdad?, con distintas bases de datos con las que se cuentan. Sin embargo, es importante destacar que generalmente el enfoque de mercado se aplica como un método secundario, ¿verdad?, para corroborar más bien el valor de una compañía. Sin embargo, no es precisamente, o no, casi no siempre se toma como el enfoque primario. Otro de los enfoques que se toman es o que existen, que se consideran, es el enfoque de costo. Entonces, bajo el enfoque de costos, el principio económico que hay detrás de esto es, bueno, de que un comprador no pagará más por un activo que el costo que representaría obtener un activo de exactamente la misma utilidad, ya sea mediante la compra o la reconstrucción de este activo. Entonces, ¿qué consiste este enfoque? Bueno, básicamente, entonces, si yo quiero asignar el valor a este activo, entonces yo hago un análisis de cuál sería el costo que generaría, ¿verdad?, en este caso, justamente hacer ya sea una construcción de un activo que sea exactamente igual al activo en el cual yo estoy evaluando, o bien no solamente la construcción, sino también puede ser, por ejemplo, el obtenimiento de un activo similar en el mercado. Este enfoque de costos tampoco se considera como generalmente, no es uno de los más comunes en general, sino que este enfoque se aplica sobre todo a empresas que se encuentran todavía en edades tempranas, pero hay empresas que están surgiendo, también cuando son empresas dedicadas a inversiones o holdings, por ejemplo, o cuando las empresas no representan un negocio en marcha. Y por otro lado, se encuentra el enfoque de ingresos, que es el que comúnmente se utiliza, ¿verdad?, en teoría de valorización. Y bajo este enfoque, entonces, ¿cuál es el principio que hay detrás de ello? Bueno, yo le asigno, entonces, o el valor que yo le asigno a un activo está determinado por la capacidad que tiene ese activo de generar beneficios económicos futuros. Y yo debo ser capaz, entonces, de justamente esos beneficios económicos futuros poder cuantificar un valor al día de hoy. ¿Ok? Entonces, bajo este enfoque de ingresos, en la practicidad lo que trata básicamente es de hacer un descuento de los flujos que representan entonces la capacidad que tiene ese activo de remunerar. Sin embargo, hay algo muy importante aquí. Esa remuneración del activo va a depender de algo muy importante, y es el riesgo inherente a los flujos justamente que yo estoy asignándole a dicho activo. Entonces, el supuesto clave de esto, ¿verdad?, de este modelo de evaluación con base en beneficios económicos, es el crecimiento bajo el cual yo estaría esperando que me genere la remuneración de este activo. Entonces, para yo poder aplicar este enfoque de ingreso hay varias consideraciones que se deben tener. Por un lado, yo debo ser capaz de generar flujos
o más bien de obtener información o de generar datos sobre los flujos económicos esperados que yo espero, valga la redundancia, que espero tener de ese activo, también debo ser consciente de cuáles son los riesgos inherentes a esos flujos a los cuales yo estoy asignándole ese activo. También debo ser consciente de cuál debe ser la tasa de crecimiento en el cual yo espero que se incremente la remuneración de ese activo. Y también debo ser consciente muy bien entonces de a cuánto debería yo descontar entonces esos flujos para poder entonces esos beneficios económicos futuros saber o cuantificar el valor al día de hoy. Ese es uno de los enfoques que generalmente se utiliza en el enfoque de ingresos, sin embargo no siempre es aplicable y hay que tener cuidado con esto. El enfoque de ingresos generalmente se aplica para empresas que ya han alcanzado periodos de estabilización en sus actividades económicas, ¿verdad? Y eso es muy importante destacar acá, no todos los enfoques se pueden aplicar a las distintas empresas. De hecho, bueno, se deben realizar análisis completos, ¿verdad? Justamente para poder determinar cuál es el mejor enfoque a aplicar en cada caso particular de las empresas. Y también, bueno, estos van de acuerdo con las normas internacionales de valoración, ¿verdad? Algo que también a mí me gustaría rescatar, y es que un error común cuando se está hablando de teoría de valorización es que las personas tienden a pensar que, por ejemplo, el valor de los activos netos de la compañía, eso es un valor de la compañía en sí, ¿verdad? Entonces hay gente que llega, por ejemplo, y toma los activos, le resta los pasivos, ¿verdad? Y básicamente le queda el patrimonio y dice que ese es el monto o lo que vale la compañía. Y eso es un error, en realidad. Es un error y por varios motivos. Primero que todo, este, cuando nosotros hacemos ejercicio, eso se basa en información financiera que dispone la compañía, sin embargo, eso es información contable. Y en realidad la información contable o los valores en libros raramente reflejan el valor de mercado de esos activos que estamos evaluando. Ese es el primer punto fundamental. Y entonces, justamente, cuando nosotros vayamos a hacer una transacción de M&A, por ejemplo, alguna fusión o adquisición, se le va a asignar o se intenta asignar justamente un valor de mercado. Y la información o análisis que simplemente sean sencillamente que salgan de ese ejercicio simple, ¿verdad? De activos menos pasivos, no están reflejando muy difícilmente y casi nunca, de hecho, reflejan el verdadero valor de mercado de ese activo o de esa compañía. Eso es uno de los primeros puntos importantes. Y lo segundo también es que existen múltiples consideraciones por las cuales ese método puede fallar, digamos, ya vimos el primer punto y que ese es el más importante, pero también hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando se hace ese ejercicio, se parte de un supuesto de que el valor de la compañía está completamente determinado justamente por el valor de los activos que en ese momento representa la compañía o que tiene la compañía para poder generar los beneficios económicos futuros. Sin embargo, es muy interesante porque eso no siempre es el caso. Existen compañías, por ejemplo, en las cuales los valores o el valor que tienen sus activos está por encima de los beneficios económicos en realidad que está generando. Entonces, y entonces hacer un simple ejercicio, por ejemplo, de solamente considerar el valor de los activos netos, por ejemplo, pudiera ser un error, o también solamente descontar un flujo de ingresos también pudiera conllevarnos a un error. En este caso hay que hacer un análisis bastante minucioso. ¿Y por qué digo esto? Llevemos un poco al absurdo, ¿verdad? Imaginémonos una propiedad, ¿verdad? No sé, en una playa en Guanacaste, ¿verdad? No sé, en Santa Teresa, por ejemplo, una propiedad grandísima, con muchos cuartos o muchas habitaciones y demás, y que esa propiedad ahorita no está siendo alquilada. Esa propiedad en realidad, y si yo no pienso alquilar esa propiedad, pues claramente yo no estoy esperando beneficios económicos futuros por esa propiedad. Eso no significa que yo tenga que regalar esa propiedad, ¿verdad? Claramente yo no voy a regalarla simplemente porque bajo el enfoque, no me está generando beneficios económicos futuros, por ejemplo, no espero obtener flujos producto de esa propiedad. Claramente eso no aplica, ¿verdad? El hecho de que no genere beneficios económicos no significa que tenga un valor y por supuesto que hay que asignarlo. Otro ejemplo absurdo, por ejemplo, que para lograr comprender un poco mejor esto es, imaginemos también un edificio, ¿verdad? Imaginemos que en ese edificio gigante donde hay casi un mall, ¿verdad? Solamente hay un local comercial siendo alquilado. Yo no puedo solamente evaluar por los beneficios o por los ingresos que me genera ese alquiler del local, pero el edificio en realidad tiene activos y demás que son mucho más valiosos y por lo tanto, entonces yo debo considerar justamente algo más que simplemente el flujo de ingresos. Eso es yéndonos por esa parte, donde los activos son más valiosos que los flujos que genera. Pero también podemos caer en el otro sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, una subutilización más bien de los activos con los cuales yo cuento?
Y con eso, en ese sentido, eso es un fenómeno interesante que también pasa en algunas compañías, que es que en realidad la explotación que se está haciendo de los activos no se ve reflejada correctamente en el flujo de fondos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos son análisis que se deben realizar a la hora de evaluar a una compañía y por lo tanto el ejercicio de tomar activos netos es en realidad erróneo, ¿verdad? A la hora de determinar un valor. Y entonces, para entrar un poco más y tratar de empezar a relacionar, ¿verdad? Ese contexto macroeconómico en el que vivimos con lo que tenemos actualmente, con respecto a teoría de valorización, un aspecto fundamental cuando estamos haciendo valoraciones por flujos de ingresos, por ejemplo, es la tasa de crecimiento. Y me gustaría entonces andar aquí un poquito. Si bien es cierto, entonces, cuando yo les dije a ustedes de que el principio fundamental en una valorización por flujos es justamente generar una proyección de cuáles son los beneficios económicos esperados a futuro en la compañía y tratar entonces de descontarlos justamente a valor presente mediante una tasa que considere los riesgos inherentes a esa inversión o a esos flujos que están siendo considerados. Hay un factor clave aquí y es entonces a cuánto espero yo que la empresa crezca, porque si yo quiero hacer entonces proyecciones a futuro debo considerar justamente una tasa de crecimiento. Entonces, en la practicidad, generalmente lo que se considera, bueno, se considera un periodo de proyección, ¿verdad? De los resultados financieros de esa empresa. Sin embargo, por ejemplo, si yo proyecto para 5 años, claramente es esperable que la compañía no cierre dentro de 5 años, ¿verdad? Yo no puedo asumir eso. Entonces, generalmente aquí es donde entra una discusión muy interesante y es cuánto tiempo debo yo proyectar esos beneficios económicos futuros. Y aquí es donde entra de nuevo toda una serie de análisis. Generalmente, por ejemplo, se habla de que las compañías se extienden a perpetuidad, pero no es siempre es el caso, por ejemplo. Y de hecho, una valoración por flujos no es conveniente para compañías que estén presentando situaciones de restricciones financieras, por ejemplo, o compañías que ya se encuentran cerca del default, por ejemplo. Entonces, hay ciertas consideraciones especiales en las cuales el método de flujo de fondos no puede ser aplicado. Sin embargo, también hay un aspecto importante. Si yo considero que los flujos de la compañía los voy a tirar, ¿verdad? Los voy a considerar como perpetuos. La pregunta es, ¿esto tiene sentido? ¿Verdad? Y eso es un análisis que siempre hay que hacerlo en cada caso particular de la compañía, ¿verdad? Hay que analizar entonces un poco cuál es la posición financiera que tiene la compañía y a partir de ello entonces determinar si justamente este supuesto tiene sentido. Y a partir de ello entonces, si yo quiero determinar flujos futuros de la compañía a perpetuidad, por ejemplo, asumiendo que es un supuesto razonable en determinada compañía. Entonces la pregunta es, ¿a qué tasa de crecimiento espero yo justamente para esa compañía? Y esto, de nuevo, empieza toda una serie de análisis adicionales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las compañías generalmente vemos tasas de crecimiento, ¿verdad? En sus resultados financieros en los últimos periodos, es clave en realidad en teoría de valorización identificar cuál es el momento en el ciclo de la compañía en el que se encuentra. No es lo mismo, por ejemplo, una compañía que se encuentra en su etapa inicial versus compañías más consolidadas, ¿verdad? Y esto es clave también, es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compañías que se encuentran en sus etapas iniciales, y hay evidencia documentada, ¿verdad? De que generalmente estas compañías en etapas iniciales tienden a generar retornos por encima de la media, ¿verdad? Bastante importantes, versus compañías que ya han encontrado periodos de estabilización. Cuando las compañías alcanzan cierto periodo, ya dejan ese periodo, ¿verdad? De crecimiento y alcanzan periodos de estabilización, en realidad tienden a mostrar rendimientos sobre la media un poco más controlados y menos grandes, ¿verdad? Que las compañías que se encuentran en desarrollo. Entonces, es importante identificar justamente en qué parte del ciclo económico se encuentra la empresa en la cual estamos evaluando. Entonces, de nuevo, eso es un análisis que hay que hacer para considerar justamente, entonces, identificado el ciclo económico en el cual se encuentra la empresa, ver entonces cuál es la proyección a futuro para esa compañía. Y entonces aquí caemos en uno de los principios fundamentales, y es que una compañía no puede crecer a perpetuidad a una tasa superior a la que se espera que crezca la economía. Y entonces algunas personas aquí podrían decir, bueno, pero es que si nosotros analizamos el caso de la economía costarricense en los últimos periodos, hemos tenido tasas de crecimiento, ¿verdad? Del PIB pues bastante no sé, conservadoras, ¿verdad? Para utilizar un término tal vez bastante bajas. Entonces, y que algunas personas digan, bueno, sí, pero bueno, mi compañía crece más, creció un 15%, por ejemplo, ¿verdad? Sus resultados financieros. Y sí, es cierto, sin embargo, es importante que acá, cuando nosotros estamos hablando, ya en este contexto estamos hablando de una perpetuidad, ¿verdad?
Y una perpetuidad en realidad no es razonable desde el punto de vista económico, en realidad que una empresa crezca en general a tasas superiores a las cuales esperadas para la economía, porque justamente entonces la economía absorbe en términos generales entonces el comportamiento y esas tasas de crecimiento de todas las empresas pues, en su conjunto, ¿verdad? Y eso también es otro de los factores que hay que considerar cuando se está analizando una posible tasa de crecimiento para las compañías. Es bueno que las compañías más pequeñas, justamente lo que les comentaba ahora, tienen mayor probabilidad de lograr retornos superiores a la media por periodos más extensos que compañías que ya hayan alcanzado cierto periodo de estabilización. También es importante hacer un análisis, por ejemplo, de la existencia de economías de escala, por ejemplo, porque eso también afecta el valor de compañías que se encuentran en este tipo de esquemas económicos. Y también la participación de mercado, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta eso. Una participación de mercado menor, por ejemplo, hace más plausible, ¿verdad?, lograr retornos superiores a la media. Eso es un poco lo que se ha documentado. También es importante tener en cuenta, por ejemplo, entonces la participación de mercado, ¿verdad?, como la tendencia general en realidad que se tiene sobre dicha compañía. Entonces, todos esos son análisis, ¿verdad?, financieros que hay que hacer cuando se toma la información financiera de una compañía. Y justamente entonces dimensionar el ciclo económico en el cual se encuentra la compañía, el tamaño de la compañía, a partir de ello entonces poder hacer estimaciones de crecimiento con base en ello. Entonces, si se fijan aquí, yo he hablado de, ¿verdad?, varias cosas sobre las tasas de crecimiento de la compañía. Entonces, en ese sentido, ya hay varios puntos que podemos ir viendo. Y sobre todo macroeconómicos. Cuando yo digo que una compañía no puede crecer a perpetuidad a una tasa superior de la economía, entonces conviene preguntarse a cuál tasa entonces es esperable que crezca la economía en su conjunto en los próximos años, ¿verdad? Entonces, eso pues es un tema de discusión, ¿verdad?, económico. Y entonces claramente se ha afectado por factores macroeconómicos bastante particulares. Si nosotros consideramos, por ejemplo, ciclos de contracción económica como el que nos encontramos ahorita, dada justamente tasas de inflación elevadas por las razones en las cuales comentamos, ¿verdad?, o mi compañera Valeria comentó al principio, por ejemplo, entonces esas tasas, es más bien esa contracción económica, pues no es esperable para siempre, ¿verdad? Entonces es muy importante no caer en el error de justamente solamente mirar el pasado más próximo, sino más bien tomar tendencias generales de la economía para ver entonces tasas de estabilización en general o productos potenciales del PIB, no solamente durante periodos o durante estaciones muy particulares de contracción y demás, sino más bien tendencias generales de la economía. Y entonces aquí me gustaría ahondar en otro aspecto. Cuando yo les dije, por ejemplo, o les estaba hablando de los flujos de fondos, yo les dije que la idea fundamental de este método de valorización consiste entonces en descontar los beneficios económicos futuros que tiene una compañía, descontarlos a valor presente, ¿verdad?, descontar esos flujos, y entonces la tasa de descuento bajo lo cual yo hago ese ejercicio debe reflejar los riesgos inherentes a ese flujo de fondos que yo estoy proyectando. Entonces, esto es un aspecto clave y donde inciden mucho los aspectos macroeconómicos a la hora de hacer valoraciones. ¿Por qué? Porque entonces el riesgo justamente es uno de los 4 componentes que determinan los beneficios económicos esperados junto con el crecimiento, el horizonte de proyección. Y entonces una definición muy clásica que acá podemos dar de riesgos, bueno, la diferencia entre el retorno y el esperado, ¿verdad?, y el retorno efectivamente obtenido. Acá, teoría de riesgos ¿verdad?, sumamente complejo también. Acá podemos hacer cursos enteros, ¿verdad?, para estudiar este tema. Sin embargo, me gustaría aclarar o más bien tocar ciertos puntos importantes para efectos de valoraciones, ¿verdad? Algunos factores de riesgo que pueden impactar un conjunto de compañías, ¿verdad?, se pueden presentar, y esos son lo que llamamos factores de riesgo no sistémicos, ¿verdad? Y también existen otros factores de riesgo que impactan el mercado en su conjunto. Entonces aquí más bien hablamos de riesgos sistémicos. Entonces es importante hacer una identificación de cuáles son aquellos justamente aquellos riesgos que se encuentran a la hora a la hora de proyectar esos flujos. Y aquí entramos con un dilema o una discusión que siempre se tiene tanto en teoría de riesgos como en teoría de valorización, y es si el riesgo es diversificable o no. Y aquí les comento un poco, lo que sea la literatura, lo que nos dice un poco, hay ciertos autores por allí que proponen, por ejemplo, que si yo soy un inversor global, por ejemplo, y vamos a tratarlo con un ejemplo, tal vez para entenderlo un poco mejor. Si yo les digo a ustedes si es más riesgoso invertir en Costa Rica, por ejemplo, que invertir en Estados Unidos, probablemente para muchos de ustedes y para mí también es más riesgoso invertir en Costa Rica, ¿verdad? O por ejemplo, invertir en Venezuela o invertir no sé, en Irlanda, por ejemplo, pues a mí también me hace sentido, ¿verdad?, que es más riesgoso invertir en Venezuela.
Sin embargo, hay ciertas teorías por allí que proponen que en realidad cuando se tiene cuando uno es un inversor global, entonces la diversificación del riesgo que uno hace al invertir en realidad en un país, pero en otro país, entonces el principio básico de las inversiones, que es no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que justamente diversificar el riesgo en las diferentes locaciones, ¿verdad? Eso hace que yo no deba considerar entonces una tasa de riesgo en particular para ese país. Sin embargo, en la práctica, cuando estudiamos un poco allí la literatura, no solamente la literatura que se ha escrito el tema, sino también en la práctica, lo cierto es que los inversionistas suelen considerar tasas de riesgo asociadas a las inversiones en ciertas localidades, ¿verdad? Y de nuevo, en la práctica, a la hora de determinar valor, nosotros generalmente lo consideramos. Entonces, es un poco la discusión de si el riesgo es diversificable o no. Generalmente, en la practicidad no se considera que los riesgos sean diversificables y, por lo tanto, entonces se hace una consideración especial o particular sobre los riesgos inherentes a ese flujo de fondos. Entonces, ¿cómo afecta el contexto macroeconómico ya propiamente al valor de los negocios? Entonces, uno de los aspectos fundamentales a la hora de que yo descuento unos flujos, ¿verdad? O beneficios económicos futuros es el costo de los fondos propios. Entonces, el costo de los fondos propios es un componente de lo que llamamos el costo promedio de capital, y el costo de los fondos propios justamente lo que trata es de absorber el retorno requerido por el riesgo inherente. Básicamente, entonces, cuando yo tengo un flujo de fondos y un inversionista quiere quiere tener un valor justamente de ese flujo de fondos al día de hoy, el inversionista va a requerir básicamente tasas de rendimiento que absorban justamente ciertos riesgos inherentes a esos flujos, como les comentaba anteriormente. Entonces, para poder cuantificar eso, generalmente se basa en la teoría de portafolios moderna, y bueno, teoría de valorización ha tenido ha tenido muchísimas áreas de estudio. Por allí, los estudios de teoría de portafolios fueron los que vinieron a ayudar muchísimo en este tema. Y entonces, generalmente acá lo que se considera, bueno, es una tasa libre de riesgo, ¿verdad? Que es el requerimiento mínimo que va a exigir un inversionista sobre ese flujo de fondos, más un premio que se debe remunerar a la inversión por los riesgos que tiene además, sobre tasas libres de riesgo por ese concepto. Entonces, acá hablamos, por ejemplo, de riesgo país. El inversionista va a requerir que se le retribuya un reconocimiento especial por el riesgo que está incurriendo al invertir en este país, por ejemplo. El riesgo por tamaño también de la empresa. Se ha documentado también de que el tamaño de las empresas es uno de los factores que influyen en los rendimientos esperados, y también los premios propios del mercado, ¿verdad? Que existen. La tasa libre de riesgo, por ejemplo, es altamente influenciada por el comportamiento de las tasas de interés de la economía en general, y entonces acá vamos a empezar a ya sacar conclusiones puntuales. Lo que se ha visto es que en este contexto macroeconómico en el que estamos, dado, como justamente lo comentó mi compañera Valeria, las decisiones que han tomado las autoridades de política monetaria, ¿verdad? Que le han elevado justamente esas tasas de política monetaria, se han trasladado entonces en aumentos en costos en las tasas de interés, y muy en particular también lo que son las tasas libres de riesgo. Así, por ejemplo, lo que se ha visto, lo que se ha observado en los últimos meses, que justamente bueno, primero que todo, las tasas spot, ¿verdad? De los bonos de los gobiernos han presentado mucha volatilidad. Sin embargo, han aumentado justamente sus tasas de interés, sus tasas de retorno. Entonces, justamente ante un aumento en las tasas libres de riesgo, eso aumenta mi costo de capital, y por lo tanto, entonces, ante un aumento del costo de capital, se traduce un aumento en las tasas de descuento que yo considero para descontar justamente, valga la redundancia, esos flujos, y por lo tanto eso se traduce entonces en menor valor de los flujos de fondos, y por lo tanto menor valor del paquete accionario. También es importante considerar lo que es la prima de riesgo sobre el capital. La prima de riesgo es básicamente lo que los inversiones esperan recibir por una inversión en acciones comunes, y entonces un poco de todo este contexto económico, macroeconómico, ¿verdad? Que estudiamos anteriormente, lo que está pasando actualmente es que justamente esa prima de riesgo que los inversores, están demandando sobre el capital ha venido aumentando también. Y otro de los factores en los cuales incide directamente el contexto macroeconómico también es en el riesgo país. Riesgo país, bueno, en el caso de Costa Rica, en realidad ha presentado pues bastante variación, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en el año 2018, 2019 tuvimos tasas de riesgo país bastante elevadas, sobre todo por inestabilidad fiscal. Después hemos tenido un decrecimiento. Sin embargo, en los últimos meses sí hemos visto una curva de crecimiento y posteriormente de decrecimiento, y entonces esa curva de crecimiento se dio sobre todo por la incertidumbre justamente sobre la inflación. Y entonces acá podemos estudiar un poco sobre cómo justamente se han comportado los mercados. Este es el índice de VIX, por ejemplo, que es un índice de volatilidad sobre el Standard & Poor's 500, que es la expectativa de la volatilidad del mercado a 30 días, donde vemos justamente, bueno, claramente durante la pandemia, eso fue
de alta incertidumbre, ¿verdad? Entonces, justamente en este periodo, al principio de la pandemia, tuvo índices de volatilidad altísimos. Y vemos también que en general, por ejemplo, durante el año 2022 hemos visto en realidad niveles en este índice de volatilidad superiores a los cuales teníamos a finales, por ejemplo, del año 2021. Entonces, perdón. En general, lo que observamos es que, de hecho, acá podemos ver también cuál ha sido el comportamiento del Standard & Poor's. Vemos como, por ejemplo, durante el 2021, justamente dado a bajas tasas de interés que se venían presentando en la economía para incentivar justamente la misma. Sin embargo, posteriormente, cuando estas tasas han vuelto a subir, producto de la inflación que se ha disparado, ¿verdad? Entonces, en general, el índice del Standard & Poor's ha caído. Entonces, lo que estamos observando ahorita es mucha volatilidad en los mercados y esta volatilidad lo que está reflejando es incertidumbre. Cuando tenemos contextos económicos inflacionarios como el que estamos presenciando ahorita, entonces los inversionistas lo que ven es incertidumbre, justamente no tienen una claridad de cuáles van a ser entonces las decisiones de la política monetaria, por ejemplo, por parte de los bancos centrales, pero tampoco tienen incertidumbre sobre cuál va a ser el comportamiento de las empresas entonces a futuro justamente a raíz de este fenómeno inflacionario. Entonces, ese aumento en incertidumbre de los inversores justamente lo que hacen es demandar primas de riesgo mayores para poder entonces contrarrestar esa incertidumbre. Y entonces, acá podemos ver un poco el flujo. Conforme los bancos centrales continúan elevando sus tasas, se han observado mayores volatilidades en general en el mercado y por lo tanto, entonces el rendimiento de los bonos de los gobiernos también han ido creciendo. También es posible que niveles aún mayores de volatilidad, de hecho, un poco lo que se hace ahorita es que puedan ser observados justamente los rendimientos spot de los bonos, sobre todo del gobierno. Y entonces las tasas libres de riesgo también han incrementado y por lo tanto se han incrementado entonces el costo del capital asociado a las inversiones en general. Acá también podemos un poco más sintetizado el flujo. Niveles de inflación mayores provocan entonces una mayor incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro económico entonces de los países y de los instrumentos financieros. Eso provoca volatilidad, ¿verdad? La volatilidad es justamente el reflejo de esa incertidumbre. Y entonces, esos mayores niveles de incertidumbre se traducen en mayores costos de capital. Las inversiones exigen y demandan mayores tasas o mayores primas, ¿verdad? A la hora de hacer una inversión de capital. Entonces, el impacto en las evaluaciones, bueno, la alta incertidumbre, como les comentaba, tendrá un impacto negativo en la evaluación de inversiones globales. Lo que se ha observado justamente es que en particular las tasas libres de riesgo han aumentado. También el riesgo país en algunos puntos también han aumentado. Y por otro lado, también ha aumentado lo que es las primas que exigen los inversores sobre el mercado en general. Eso se traduce en mayores tasas, entonces, del costo de capital. Y por lo tanto, entonces eso ha afectado el valor de los negocios negativamente, es decir, el valor en general de los negocios ha caído. Entonces, este contexto de incertidumbre obliga también a reevaluar un poco cuál es el costo de capital y cuál es el verdadero valor entonces de mi negocio. Este contexto también produce, como les dije, entonces potenciales caídas, ¿verdad? Y es un fenómeno que debemos seguir observando durante los próximos meses. Un poco aquí ya para ir finalizando, entonces, lo que nos dicen los estudios y la literatura empírica al respecto, hay estudios que muestran que las primas por riesgo que los inversionistas demandan, ¿verdad? Tienden a incrementarse cuando la inflación es más alta que la anticipada y tienden a decrecer cuando la inflación es más baja que la esperada. Y este es justamente un fenómeno que hemos estado observando en Costa Rica, donde las expectativas de inflación han estado por debajo de la inflación que en realidad se ha presenciado. Entonces acá podemos obtener cierta conclusión, ¿verdad? Y ciertas pistas justamente sobre este fenómeno. También la información económica es clave, ¿verdad? En general, lo que se ha observado en los mercados y lo que se ha documentado en la literatura es que justamente los inversores demandan primas de riesgo mayores y por lo tanto niveles o valores en las valoraciones menores en los mercados emergentes sobre otros países justamente por las diferencias de información que existen, ¿verdad? No es lo mismo la claridad de información que se presentan de información pública que hay en países como Estados Unidos versus países con economías emergentes. También se ha documentado que el costo por liquidez, que bueno, en este caso no podemos hablar mucho, sin embargo, es un costo que también hay que considerarlo a la hora de realizar valoraciones. El costo por liquidez parece incrementarse, según lo que han estudiado diversos papers, por ejemplo, cuando las economías disminuyen su ritmo de crecimiento económico y también durante periodos de crisis. Y también hay estudios que sugieren que las noticias en general sobre la inflación dominan entonces las perspectivas, ¿verdad?, de los inversores sobre el crecimiento económico y sobre el consumo y por lo tanto entonces también son factores clave en la determinación de la aversión al riesgo y las primas por riesgo que tienen los inversionistas. Entonces, sin embargo, no todo es malo. Por ejemplo, si estamos considerando ahorita una compra de un paquete accionario, eso es un buen momento, ¿verdad? Quizás para hacerlo. Entonces yo creo que
por este. Muchas gracias a Valeria Ábalos, consultora de Grant Thornton, y Moisés Monge, consultor analista financiero también de la firma Grant Thornton, por la explicación del tema de esta mañana, impacto del contexto macroeconómico en el valor de los negocios. Si usted está interesado en repasar una vez más esta charla y no perderse ninguno de los detalles que los muchachos nos han llegado a exponer esta mañana, lo invitamos a que estén al tanto de nuestras redes sociales porque lo van a poder encontrar ahí o también en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana. Antes de despedirnos, vamos a escuchar unas palabras de cierre por parte de nuestros expositores. Iniciamos con Valeria Ábalos. Valeria. Primeramente agradecerles por la atención brindada y espero que haya sido de gran ayuda para todos ustedes y poder obtener un mayor conocimiento y un mayor panorama de lo que está incidiendo hoy en día en el contexto macroeconómico y también el efecto que ha tenido a nivel en el valor de los negocios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Ahora vamos a escuchar también las palabras de cierre de Moisés Monge. Moisés. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos también que haya sido de provecho y sobre todo que entonces esto les permita tener nuevamente un panorama más amplio y entonces tener más insumos, ¿verdad?, de información a la hora de tomar decisiones y sobre todo prestar también atención a este contexto macroeconómico que a veces lo vemos como alejado de la realidad, pero que en realidad afecta mucho a los negocios de manera tangible, ¿verdad? Entonces, eso sería. Muchas gracias y a ustedes que nos acompañaron. Les recordamos que la próxima semana tenemos otro evento con el nombre Planeamiento Sucesorio. Estará a cargo de Rafael González, socio de Impuestos y Legal, y Natalia Ramírez, senior legal de Grant Thornton. También aprovecho para invitarlos porque en diciembre realizaremos el evento de cierre fiscal. Entonces también los invitamos a que estén al tanto para que nos acompañen en la transmisión que vamos a realizar tanto en nuestra plataforma de YouTube como en nuestra plataforma de Facebook para que no se pierdan los detalles con los expositores y también con el invitado especial. Y si desea conocer o tener más información al respecto, lo invitamos a que visiten nuestra página web de Grant Thornton Costa Rica, donde conocerán los detalles. También invitarlos a que escuchen nuestro podcast Café Grant Thornton, donde tenemos otros temas que también son de bastante interés, temas un poquito más cortos, pero que usted puede escuchar tanto en su casa, de camino a casa, de camino al trabajo o mientras va en el vehículo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en otro evento más de Grant Thornton. Hasta luego.